¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y en esta ocasión vamos a hacer un video explicando y dando tips de cómo hacer un desmolde, segunda parte. En esta ocasión con macetas cuadradas, ¿no? Trapezoidal cuadrada. Vamos a dar unos tips extras. Y los que no vieron el desmolde macetas redondas, también le dejaré el link por acá, o en la lista de reproducción de mi canal podrán encontrar toda la información. También te invito a que te suscribas si no te has suscrito y actives la campana para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También no te olvides de seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo más adelantos de todo. Así que sin más que decir, nos vemos. Bueno, ya en la mesa acá te voy a dar unos tips cómo desmoldar y en qué momento, ¿no? Para ver si ya está la maceta seca, como mencioné en un video anterior de desmolde, es meter la uña y ver si sale un poco de lo que es mezcla, ¿no? Y ahí sabemos si está seca o no. Otra de las formas para que el desmolde salga rápido es tener una maceta de forma trapezoidal, porque miren el ejemplo, si es recta, al momento de alzar la maceta se va a ir trabando en el molde mismo. Así que el molde debe ser trapezoidal para que la maceta sea mucho más fácil de desmoldar. Como lo repetía, para lo que es el secado de la maceta, miren, este ejemplo de esta maceta pequeña es de casi 15 horas o un poco menos, ¿no? Ven que está más seco y este tiene el mismo tiempo, pero se ve un poco más fresco por el mismo color. Es por la diferencia de tamaño. Una maceta más pequeña seca mucho más rápido que una maceta mucho más grande, ¿no? Así que macetas pequeñas normalmente máximo le pueden dar unas 20 horas. Hasta menos si ya van agarrando práctica, lo pueden sacar cuando está un poco más fresco. Una de las técnicas que para desmoldar es como ya tenemos nuestro marco. Hay un video también de cómo hacer marcos, si es que no saben. Miren, agarramos de esta forma el marco sin pasarnos del marco, sino vamos a obstruir lo que es el molde y no va a poder bajar, ¿no? Así que la agarramos de esta manera para que el molde baje con facilidad, inclinándolo de un lado para el otro. Así que vamos a ir a una demostración. Agarramos y ponemos casi a la mitad de la maceta y movemos para un lado para el otro. También podemos hacer de derecha a izquierda y de arriba para abajo, ¿no? Así hasta que el molde salga. Si en caso la maceta no salga, también podemos presionar con el dedo donde hemos hecho el orificio de que es el drenaje, y de la misma forma agarrando el marco y jalando como para arriba, y mientras que el dedo va presionando el molde que no se suba. Y con esos movimientos vamos siguiendo moviendo hasta que la maceta afloja. Como ven en el video, es súper fácil. Por eso una de las demás cosas que yo indico es que el molde debe estar cubierto de cemento. Debe estar con cemento. Este molde hemos hecho un video de cómo hacer moldes trapezoidal. No exactamente este molde, pero lo he hecho de la misma forma. Así que el molde de adentro debe tener cemento. Pongámoslo cemento para que tenga un peso la maceta, el molde, y baje solo, ya sin hacer mucho esfuerzo. Porque si su molde tienen el mismo peso que la maceta, obviamente el molde se va a quedar trabado, ¿no? Si el molde tiene un peso suficiente para que baje solo, no habría problema. Así que echamos mezcla dentro del molde y lo dejamos. Otra de las cosas también es de que al momento de desmoldar, y como ven, como aprecian en el video, se puede sacar muy fácil lo que es esas barbitas que le salen, y lo podemos sacar también con la plancha, ¿no? Siempre con mucho cuidado de no volar las esquinas.
Si tenemos lija también le podemos pasar lija, pero preferiblemente hacer esto primero para sacar las partes más grandes y más gruesas, ya para luego pasarle lo que es la lija, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema de los moldes, como ya vieron, es súper fácil el desmolde, pero debe tener en cuenta que el molde que elaboremos debe ser recto, o sea, inclinado pero liso, o sea, no debe tener fallas el molde, que digamos un hueco, un bulto o algo así, porque eso al momento de poner nuestro papel y echar la mezcla y apretar con la plancha, digamos, si el molde tiene un hueco o algo, la mezcla se va a meter ahí y al momento de jalar para arriba no va a poder salir, ya que va a estar trabado. Y si tiene un bulto, de la misma manera, vamos a poner la mezcla y el bulto no va a dejar que salga el molde. Por eso el molde debe estar completamente liso, recto, digamos inclinado, y recto me refiero a liso, que no tenga muchas bolas ni nada. Y aparte debe tener denle unos 4 o 5 días que seque bien, porque si hacemos un molde y a los 2 días, digamos, ponemos ya nuestra maceta encima, el mismo peso y la fuerza que vamos a hacer al momento de desmoldar va a hacer que se raje también al mismo momento lo que es el molde, ya que mientras que va a estar debajo, digamos, hacemos otro molde, le dejamos 2 días de secado o un día, miren que es en exceso, y le ponemos lo que es la maceta encima, elaboramos la maceta, el molde va a estar húmedo. Al estar húmedo no va a terminar de secar, por más que lo dejes un día más, digamos, con toda la maceta, se va a salir quebrando. Por eso es muy importante los tips que les doy. El momento del secado, poner una maceta chica y no dejarlo mucho tiempo, puede ser unas 20 horas, incluso menos. Ya si es una maceta grande, obviamente sí, unas 24 horas, incluso un poquito más cuando son ya inmensas, como hemos hecho en el canal, una media luna gigante, se le da un poco más de 24 horas, casi unas 30 horas, 35 horas en que seque muy bien. Así que espero sus comentarios. Si tienen alguna duda o un otro comentario o sugerencia o algo, escríbanme en la caja de comentarios, yo voy a responder todo. Y espero que les haya gustado este corto video donde he dado unos tips, consejos, y espero que lo compartan el video y mucha información que les guste, algún video en concreto, así como me han escrito el desmolde para hacer uno de molde cuadrado, escríbanme para hacer un video de que sugieren ustedes de qué otro video se puede hacer, ¿no? Espero les haya gustado, repito, no se olviden de seguirme y nos vemos.